Amados hermanos, pregunta número 14. Hoy nos corresponde la pregunta número 14 del Catecismo. Dice así: ¿hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que, siendo solo criatura, pueda hacer satisfacción por nosotros? Respuesta: ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar a otros de esta. Vamos a ahondar en esta pregunta y la respuesta. Pero para abordar esta cuestión, mis hermanos, es fundamental que revisemos la pregunta número 12 y pregunta número 13, que ya han sido expuestas. Porque desde la pregunta número 12, el Catecismo ha venido planteando una cuestión fundamental. ¿Existe alguna esperanza para que el hombre, en su condición de criatura, pueda reconciliarse con Dios? ¿Pueda escapar de su justo juicio? ¿Pueda hacer satisfacción por él mismo y así lograr la reconciliación? ¿Hay alguna esperanza? Se nos recuerda que Dios es justo y que su justicia debe ser satisfecha inexorablemente. Entonces, mis hermanos, aquí nos encontramos ante una situación aparentemente sin salida. ¿Por qué razón? Porque primero, Dios es justo y su justicia debe ser satisfecha. Segundo, el hombre es pecador y su condición es una condición de depravación total. Dios es justo, su justicia tiene que ser satisfecha, el hombre es un pecador, se encuentra en una condición de miseria, depravación total. Y tercero, el hombre es incapaz de ofrecer por sí mismo una satisfacción suficiente para reconciliarse y obtener el perdón de Dios. La pregunta número 13 que estuvo exponiendo nuestro hermano Danilo hace 8 días dice: ¿podemos hacer satisfacción por nosotros mismos? Y la respuesta dice: no, de ninguna manera. ¿Por qué? No podemos. Incluso la deuda se acrecenta cada día. El apóstol Pablo, en Romanos 3, del versículo 10 al versículo 18, texto que se ha expuesto en varias ocasiones desde el púlpito, nos habla y nos comenta de cuál es la condición del hombre. Hace un diagnóstico de la condición del hombre. Yo le invito a que me acompañe a Romanos 3, versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 18. Mientras vas buscando el texto bíblico, como les decía anteriormente, el apóstol Pablo hace un diagnóstico. Él nos va a mostrar la condición del hombre. Después de la caída, este es el hombre. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ante este dilema, mis amados hermanos, surge una pregunta crucial. ¿Qué alternativa nos queda? ¿Hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que, siendo solo criatura, pueda hacer satisfacción por nosotros? Y la respuesta dice: ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Así que hasta este momento, ¿qué hemos establecido? Que el hombre es incapaz de ofrecer por sí mismo satisfacción
una verdad que el apóstol Pablo articula en Romanos 3, del 10 al 18, pero esta realidad nos debe llevar a considerar otras posibilidades y surgen varias opciones. Bueno, el hombre no puede hacer satisfacción por él mismo. Ahora, ¿qué tal un animal? ¿Puede un animal hacer satisfacción por el pecado del hombre? La insuficiencia de los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento es evidente. Sin embargo, no vamos a ir al Antiguo Testamento, pero voy a citar un texto del Nuevo Testamento que hace referencia al Antiguo Pacto. Acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Texto que nos muestra la insuficiencia de los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. ¿Estamos allí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Este texto claramente haciendo referencia al sistema sacrificial del Antiguo Pacto, nos está mostrando que los animales son insuficientes para hacer satisfacción por el pecado del hombre. Incluso el Señor Jesucristo argumentó que los hombres en cuanto al valor son mucho mayores que los pajarillos o que las ovejas. Quiero mostrar dos textos bíblicos que muestran cómo el Señor Jesucristo, haciendo referencia al hombre, dice: más valéis vosotros más que esos pajarillos o que las ovejas, mostrando la relevancia, la importancia en lo creado. Voy a leer dos textos bíblicos, Mateo 10:31. Así que no temáis. Estas son palabras del Señor. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Mateo 12:12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces hemos visto que el hombre, siendo una criatura, no puede hacer satisfacción por él mismo, no puede hacer satisfacción de tal manera que logre ser reconciliado con Dios. Pero también hemos visto que un animal es insuficiente para llevar a cabo la satisfacción por el pecado del hombre cometido y que soporte la ira de Dios. Veamos otra posibilidad. ¿Y qué tal un ángel? ¿Será que un ángel puede hacer satisfacción por nosotros? Bueno, en ninguna parte de las Escrituras se describe a los ángeles como imágenes de Dios. Y de hecho se dice que van a ser juzgados por los hombres. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Incluso a nosotros se nos pide que amemos al pueblo de Dios, que amemos a Dios, que amemos a nuestro prójimo, incluso también a los enemigos. Pero en ninguna parte de las Escrituras encontramos un mandato que nos diga que amemos a los ángeles. Los ángeles también son criaturas, son seres creados por Dios, son mensajeros y servidores de Dios. Y además de los ángeles que sirven fielmente a Dios, la Escritura también nos muestra que hay ángeles caídos. De hecho, el texto que voy a leer a continuación es un texto que cita el Catecismo en la pregunta número 14 y en su respuesta. Job 4:18 dice así: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Amados hermanos, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el hombre no puede hacer satisfacción por él mismo, no puede hacer satisfacción de tal manera que logre o pueda ser perdonado, reconciliado con Dios. ¿Un animal? Tampoco. ¿Un ángel? Tampoco. En realidad, la idea de que un ángel pudiera hacer satisfacción o ser castigado en nuestro lugar, incluso se enfrenta a una contradicción bíblica. Miremos el Salmo 148.
Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero sígueme con atención, pero quiero que vayamos todos al Salmo 148, versículo 1, versículo 2. Y después voy a leer el versículo 13 del mismo Salmo. Quiero que veas lo maravilloso de este Salmo, porque este Salmo es una exhortación a la creación, a todo lo creado, para que alabe a Jehová. Dice así: alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo, alabado sea el Señor. No existe criatura alguna, ni en los cielos, ni en la tierra, que siendo meramente criatura o creación, pueda cargar con el pecado cometido por el hombre. No existe. Amados hermanos, ¿por qué? Porque la creación entera carece de un ser capaz de expiar las transgresiones cometidas por la humanidad. El alcance del pecado es universal y la huella que ha dejado el pecado y sus efectos es universal, desde el ser más insignificante de la creación hasta el ser más exaltado, hablando en torno al hombre como el pináculo de la creación. Todos, absolutamente todos, están manchados por el pecado. De allí que en otro salmo el salterio expresa esta profunda verdad. Quiero que pongas mucha atención a lo que dice el Salmo 130, versículo 3. Voy a leerlo de 3 versiones. Salmo 130, versículo 3. Si quieres, ¿me acompañas? Veo que algunos hermanos están buscando el texto bíblico. Vamos todos. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La Nueva Traducción Viviente dice así: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero me gusta como lo expresa la Nueva Versión Internacional. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Mis hermanos, el catecismo, con base a su respuesta, nos ha dicho que ningún hombre, un animal como una posibilidad, tampoco puede hacer satisfacción por el pecado del hombre y no puede soportar la ira de Dios. Un ángel, ya vimos, y textos bíblicos que soportan, tampoco puede hacer satisfacción por el pecado del hombre, siendo una criatura. Pero el catecismo, mira lo que dice en la segunda parte de la respuesta. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios contra el pecado y librar, ponle atención a esa expresión, y librar a otros de esta. 2 puntos importantes y fundamentales que debemos tener presentes en esta mañana. La imposibilidad de la sustitución creada. Toda criatura le es imposible, por más exaltada que sea, por más capacidad, por más derecho que tenga. Ojo, toda criatura no puede asumir el castigo por las transgresiones cometidas por la humanidad. Y segundo, hay una insuficiencia frente a la ira divina, la ira de Dios, porque ningún ser creado, por más fortaleza o naturaleza necesaria, puede soportar el peso de la ira de Dios desencadenada por el pecado y simultáneamente liberar a otros de sus consecuencias. Pero entonces, ante estas 2 afirmaciones, nos conducimos hacia la necesidad que trasciende los límites de lo creado,
la necesidad de que trascienda los límites de lo creado, mis hermanos, que nos apuntan a un redentor que no sea solamente humano, sino que también sea divino. ¿Hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que siendo solo criatura pueda hacer satisfacción por nosotros? Y esta pregunta me recuerda el apóstol Juan en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. El apóstol Juan tiene una visión celestial y vamos a ir a estos capítulos en un momento, pero escúchame con atención. El apóstol Juan tiene una visión celestial de un trono glorioso, ya lo vamos a leer. Y él de una u otra manera experimenta lo que la pregunta del número 14 nos expresa. Él de alguna manera se cuestiona si hay alguien digno en la creación que pueda llevar a cabo los planes de salvación. ¿Hay alguien digno? Pero vamos a ver que aunque si bien la pregunta y lo que experimenta Juan es similar, no es igual. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, y con esto vamos dando finalización a nuestra enseñanza. Dice Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Ponme atención aquí con esto que te voy a decir. Ya dijimos que Apocalipsis 4 presenta una escena celestial. Y vas a ver que hay un trono majestuoso, una sala del trono maravillosa. Y este trono que tú vas a ver aquí no es un mero objeto, es el epicentro mismo de lo que el apóstol Juan está viendo. Y el apóstol Juan, privilegiado por el honor que tiene de entrar a esta sala del trono ante la presencia misma del Rey, nos va a relatar su experiencia. Y mire lo que dice el versículo 2, Apocalipsis 4. Se nos habla de uno que está sentado en el trono. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Salta al versículo 4. Se hace referencia a aquellos que están alrededor del trono. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Salta al versículo 5. Se habla de aquellas cosas que proceden del trono, relámpagos, fuego. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Salta al versículo 6, se habla de los que están dentro y alrededor del trono, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Salta al versículo 9, se narra lo que está al trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10, el que está delante del trono, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Pero el capítulo 5, que es la misma visión que está experimentando el apóstol Juan, sin interrupción introduce un nuevo elemento. Un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y este libro no es un volumen ordinario, dice que está sellado con 7 sellos. Algunos comentaristas bíblicos, para si alguien se pregunta, ¿y por qué sellado con 7 sellos? G. Cavill dice, el hecho de que este libro se describa además con la frase sellado con 7 sellos muestra que parece ser una fusión de Daniel e Isaías, que se refieren a libros sellados que ocultan la revelación divina y están asociados con el juicio. Pero aquí es donde quiero llegar. Posiciónate en el versículo 2 al 4 del capítulo 5. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y escucha, que tiene mucha relación con lo que hoy hemos estudiado. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan se da cuenta, mis hermanos, que ninguna criatura humana, ni un animal, ni un ángel es digno de abrir este rollo. Y esta es la verdad de cada uno de nosotros. Todos somos pecadores. Esta es la verdad de toda la raza humana. Necesitamos desesperadamente un mediador. Y en ese silencio, en esa sala del trono, Juan llora. Está desesperado porque le parece que los sellos no van a poder abrirse, no se va a poder romper y ese glorioso plan de Dios no se va a poder llevar a cabo. Pero esa desesperación de Juan dura muy poco, porque mira lo que dice el versículo 5 y 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, Juan hace un zoom hasta donde da la cámara, el zoom, hasta donde puede dar más ese zoom, hasta allá, y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Mis hermanos, nosotros deberíamos pagar el precio de nuestros pecados, pero Dios ha proporcionado un cordero que podía pagar perfecta y completamente la pena por nuestros pecados. Él no es simplemente un cordero, Él es el Cordero de Dios, y solo a través de Jesucristo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Termino con estas palabras de un teólogo contemporáneo. Mira lo que dice: el león de Judá venció porque estuvo dispuesto a actuar como un cordero. Entró en Jerusalén el domingo de Ramos como un rey de camino al trono y salió de Jerusalén el Viernes Santo como un cordero de camino al matadero. Expulsó a los ladrones del templo como un león que devora a su presa y luego, al final de la semana, entregó su majestuoso cuello al cuchillo y sacrificaron al león de Judá como un cordero de sacrificio. Si tú lees Romanos 3, sigues leyendo después del versículo 18, versículo 19 hasta el versículo 26, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la justificación por la fe, mostrando que Dios puso como propiciación a su Hijo Jesucristo, pasando en su paciencia, otras versiones dicen en su tolerancia, los pecados pasados, a fin de manifestar su justicia, de tal manera que Jesucristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús.